A partir de este momento, ustedes están siendo grabadas, están siendo miradas, están vigiladas, pero en una vigilancia tranquila y segura, en un espacio que es más seguro para ustedes que para mí, en un espacio que te grita matadero, como si la muerte necesitase más invitación. ¿Se reconoce? ¿Les hace gracia mirarse? La mirada de mi cámara no es objetiva. Mi mirada no es objetiva. Mi mirada no es objetiva. Y la forma en la que me miran no es objetiva. La objetividad blanca es limpia, es neutra. Neutraliza las historias de los cuerpos hipervigilados. Neutraliza la versión de que yo solo pasaba por acá, porque por acá me tocó vivir. Neutraliza la voz bruta, tosca, desordenada, que es violenta, porque tu fragilidad no aguanta mi histeria. Tu objetividad y yo, objeta, de tus deseos y fantasías eróticas exóticas. Cada vez que te excitas en 720 por 480 píxeles. Viendo a la Shemal, a la traca, cuando no soy ni She ni Mal, ni te viene a regalar mi imagen. Porque a mí me costó 7 salidas de armarios, 20 familiares menos y 480 comentarios de mierda a pie de la calle, a la luz del día y en pleno centro de Madrid. Cuando me miro a un espejo veo la mirada triste que envidia esos ojos abiertos de algunas que aún se atreven a dejar entrar demasiado. Cuando me miro de lejos veo un reducto comprimido, un cuerpo extraño que de la presión redujo su tamaño, pero no su contenido. Cuando me miro me quejo y veo los restos de alguien que se deconstruyó, pero que olvidó reconstruirse y ahora va pidiendo que le alcance para colocar piezas a donde no llega por sí mismo. Yo camino y dejo perplejos a los que tienen derecho a caminar en la invisibilidad. Quiero imaginar que les fascina que alguien que carga con la violencia heredada de hace 500 años y la propia de hace 21, pueda siquiera dar un paso con tanta ligereza. En cambio, es mi melanina marrona, es una raya que me atreví a pintarme. Es eso y más lo que me da la visibilidad. Una visibilidad que no pedí, que no permito que pidan por mí. Yo no quiero ser visible. Yo no quiero ser visible. Yo no quiero ser visible. Ustedes mírense y recréense con su imagen. Observen su tranquilidad violenta, su bienestar público, su aburrimiento privilegiado. Disfruten de reconocerse cada vez que vuelven al reflejarse, mientras a otras cada día se nos borra un poquito más. Para mí menos tangible y para ustedes más visible. Mírense, pero no comparen, no somos iguales. No quiero que me digan que somos iguales. No quiero que me prometan que cuando ocurra algo entre nosotras nos verán iguales. No quiero que quieras que todo el mundo nos diga y nos jure que vamos a ser iguales. No somos iguales. Nada, no da igual. Te da igual. Nos ves iguales. Y os veis iguales. Iguales, pero por separado. Y es en esa brecha que creasteis, en la que yo caí, y caí que no éramos iguales, y que en la unidad no era. Esa brecha y las que más tarde se abrieron, hoy nos nombran, nos recuerdan nuestra historia y más que hundirnos, nos invitan a crear puentes, a crear comunidad y a tejer afectos. A dar la vuelta a los espacios para que las que andamos por abajo
nos paremos y pisemos fuerte, a dar la vuelta al orden de la supremacía blanca, ya que no tenía todo ordenado y no esperaba que nos volviéramos a juntar, a dar la vuelta a la mirada que nos consume y subraya y pone el foco entre nosotras, para que rellenemos sus culpas con historias patéticas y fracasadas, y que así el que mira sepa qué tan mal no le va. Acá están mirándose. Hoy les tocó ser visibles, ser miradas y ser estudiadas. Pero siempre desde el juego, porque saben que este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro. Este espacio es para mí. Este espacio no es seguro. Este espacio es para mí. Este espacio seguro que no es para mí. Este espacio no es seguro, pero va a ser para mí. Bienvenidos y bienvenidas a otra intervención de Nación Marica. En este momento estamos en el departamento de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia. En estas intervenciones callejeras para nosotras es bien importante poder estar en el espacio público y como Movimiento Maricas Bolivia hemos estado en diferentes departamentos, hemos estado en Potosí, hemos estado en Oruro, Cochabamba, Tarija y por supuesto también La Paz, que es nuestro espacio de acción, ¿no?, de estas intervenciones callejeras. Nosotras creemos firmemente que estos espacios de reflexión van a ayudar a que el sistema patriarcal de alguna forma se caiga, porque para que se caiga hay que entenderlo, ¿no? Y para entenderlo hay que reflexionarlo. Entonces nosotros creemos en estos espacios que son importantes para poder reflexionar y también a modo de que este programa, estas intervenciones callejeras pues lleguen a diferentes territorios donde se está pensando otras luchas, se están pensando tal vez diferentes formas de luchar frente al patriarcado y nosotras nos interesa mucho poder hablar de esos temas, ¿no? Y es por eso que estamos transitando en este ciclo de Nación Marica por todo el país, por todo Bolivia. Y en esta ocasión, como les decíamos, estamos en Sucre, en el departamento de Chuquisaca, y estamos ubicadas en una zona muy céntrica de la Ciudad Blanca. Y precisamente sobre el tema que les tenemos preparado para hoy estamos acompañadas de Álvaro Chubé. Él es joven indígena, chiquitano Moncosh, de Tierras Bajas. Álvaro, bienvenido, bienvenida a Nación Marica. Chamushame Saruki, muchas gracias. Creo que es importante también ser parte y empezar a hablar y cuestionar justamente todos estos patrones que cruzan por nuestras corporalidades y que no solamente cruzan, sino atraviesan, las atropellan y muchas veces las aplastan. Es muy jodido cómo somos parte de toda esta estructura, pero es interesante también cómo vamos reconfigurándonos. Y Álvaro, la pregunta necesaria que hacemos nosotras cada vez que hacemos estas intervenciones en el espacio público a todas nuestras invitadas es preguntarles, y también te preguntamos a ti, ¿qué opinas de estar en el espacio público, ocupar el espacio público? ¿Qué es el espacio público para ti desde tu propia corporalidad marica y también tu corporalidad indígena? El espacio público es sumamente importante. El espacio público es el espacio donde todas y todos nos permitimos ser y existir como parte de una comunidad, como parte de una sociedad. Este sentido de pertenencia, de querer ser y sentirse parte de algo, porque somos seres muy sociables. El aislamiento no es bueno de alguna manera para nuestra salud mental
Y entonces ser y expresarnos tanto con nuestra orientación sexual como nuestra identidad de género es muy importante, sobre todo en los espacios públicos, dado también las experiencias que se tienen, ¿no? Sobre lo ajeno, el otro, la otra, lo que no es agradable a la vista de los demás, lo indígena, lo homosexual, lo negro, lo trans. Entonces, estar en estos espacios, poner la cuerpa, es parte de decir, también soy de aquí, soy boliviano, y no me voy a ir a ninguna parte, porque también tengo derecho de estar aquí como cualquiera de estas personas, sean homosexuales, sean indígenas, sean personas trans. Todas y todos tenemos justamente ese derecho que muchas veces se nos pone en duda, ¿no? Por todos los comentarios de odio, por todas las declaraciones homofóbicas, lesbofóbicas, incluso racistas. Esta es una ciudad muy tranquila, muy pasiva, hablando de las reacciones de las personas, pero es como muy estratégico cómo el propio sistema te va excluyendo en los espacios públicos, en los espacios de toma de decisiones, en los espacios de poder incluso. Y justo ya que tocas el tema de la ciudad, entendemos, Álvaro, que tú has migrado de Santa Cruz aquí a Sucre, ¿no? Ya estás como unos 3 años en este espacio. Y Sucre es denominada, uno de sus nombres es denominada la Ciudad Blanca, ¿no? Para nosotros creemos que más allá, digamos, de que sus fachadas sean blancas y todo eso, hay también una connotación racial al interior de esta denominación, ¿no? Que parece inocente, digamos, pero nosotros no sentimos que sea inocente, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema de denominar a una ciudad Blanca, que de repente podría tener una implicación más allá, digamos, de sus fachadas, ¿no? Es que justamente, ¿no? Pienso que este tema del colonialismo, ¿no? Y que nos invita y nos ha implantado, ¿no? Justamente desde nuestra niñez, desde el colegio, ¿no? De que mientras más limpio, mientras más blanco, mejor, que no puede ser desagradable a la vista, incluso que si es indígena tiene que ser blanqueado, moldeado y adaptado para que sea agradable a la vista de los demás. Estas formas de ser por parte de la ciudad y de que toda la gente en general se apropie y diga, soy de la Ciudad Blanca, soy sucrense, y que se quiera preservar justamente este conservadurismo a través de este denominativo, genera mucha controversia en el momento en el que te dicen a quiénes aceptan y a quiénes no dentro de la Ciudad Blanca. Esta Ciudad Blanca, estas culta charcas, tiene muchos antecedentes racistas, discriminatorios, homo-lesbo-transfóbicos, donde han atacado de manera directa, fuerte, han agredido contra estos cuerpos, han agredido contra los cuerpos indígenas, han agredido contra los cuerpos trans, han agredido contra los cuerpos homosexuales y lo continúan haciendo. Y es muy jodido porque a través de todas las normativas, sus leyes, todo el resguardo del patrimonio cultural, que el nombre de la Ciudad Blanca tiene que mantenerse, ¿no? Por más de que hayan indígenas y todo tiene que ser blanco. O sea, y esto es muy jodido porque el lado y el aspecto de la apreciación y la aceptación cultural también es importante. Y las culturas, ninguna de las culturas a través de sus expresiones artísticas, danzas, artesanías, etcétera, ninguna es totalmente neutra, ¿no? Siempre hay una variación de colores, siempre hay unos patrones muy hermosos que no son valorizados, no son valorizados por nuestra propia sociedad, no son valorizados por incluso nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque la colonia nos ha implantado esto. Y es muy jodido porque
cómo rompes justamente estos más de 500 años de tradición y cómo reconfiguras justamente estas ideas. Creo que queda muy pendiente para todas y todos nosotros ver y cuestionar justamente estas cosas. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y hoy estamos acompañadas de Álvaro Chubé. Él es joven indígena chiquitano Moncoy de Tierras Bajas y estamos precisamente en Sucre y hablando un poco de estas dinámicas racistas. También vamos a hablar de la migración. Álvaro, nosotras anteriormente habíamos trabajado también contigo haciendo un pequeño video que está en nuestro canal y ahora precisamente también te encuentras en una situación de migración, ¿no? Entonces, para la gente que no ha visto ese video, tal vez de repente no conoce mucho de tu historia, coméntanos un poquito por qué migraste de San Antonio de Lomerío a Santa Cruz, ¿no? O sea, cuéntanos ese proceso primero, esa primera migración, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado en tu historia? Sí, hay como... O sea, yo cuando era niño, la verdad es que no la entendía tampoco. No entendía por qué mis padres se movían constantemente del pueblo a la ciudad. Y claro, y es que existía justamente esta visión, ¿no? Por parte de mis abuelos, que en paz descansen, que les decía justamente tanto a mi padre como a mi madre que tienen que ir a la ciudad, tienen que ir a conseguir mejores oportunidades, que allá hay más formas de obtener recursos económicos, etcétera. Pero nunca se ha visto, ¿no?, las consecuencias de la migración. Nunca se ha visto y se ha considerado ese impacto, ese choque cultural que existe sobre lo que consideramos nuestras formas de vida en el campo como en la ciudad. Yo desde muy pequeño vivía con mis padres, bueno, vivíamos casi siempre en hacinamiento, ¿no? Y nos movíamos del campo a la ciudad de manera colectiva. ¿Qué significa? En familia. O sea, íbamos con los hermanos de mi padre, con las hermanas, y cada uno de estos hermanos también tenía sus familias, sus hijas, y entre todos eran como que alquilaban parte de una casa donde cada uno tenía su propio cuarto, y era como un cuarto de 4x4, ¿no? Y vivíamos ahí y constantemente nos mudábamos, constantemente, cada 1 año o 2 años. Yo recuerdo justamente que en mi época de colegio nos movíamos constantemente del colegio, nos movíamos constantemente porque los precios variaban y para ellos era mucho más accesible. Y entonces el hecho de conseguir trabajo en la ciudad, el hecho de cómo garantizar tus estudios, el hecho de cómo garantizar la posibilidad de darles de comer a tu familia, a tus hijos, incluso a tus otros familiares, porque es como la familia se mueve del campo a la ciudad y vive juntas y permanece juntas, incluso tiene patrones colaborativos de reciprocidad, o sea, que si a alguna familia le faltaba algo o estaba en déficit de algo, la otra familia le ayudaba. Pero eso siempre y cuando sigan las normas colectivas, sigan las normas patriarcales, porque dentro de toda esta estructura había mucha agresión y mucha violencia. Vivíamos en hacinamiento y por lo tanto no había esta posibilidad de tener una individualidad, no había esta posibilidad de tener un espacio privado para cada uno y cada uno. Y entonces nuestra cultura es sumamente alcohólica. Lamentablemente es sumamente alcohólica y a nosotros nos tocó ver de pequeños las consecuencias del alcoholismo, que justamente es la violencia, la agresión física, incluso hay veces la agresión sexual. Y es muy jodido porque estando todos encerrados en 4 paredes, no escondes nada. Lo ves todo, ves las agresiones, ves las formas en las cuales existen formas más grotescas de estar
muy cerca de la violencia. He visto cómo mi padre, a mi madre por no obedecerla, la agarraba de los cabellos y la tiraba por todos lados del cuarto. Nosotros no podíamos hacer nada. Solamente llorábamos, gritábamos. ¿Y qué hacían nuestros familiares? Nos miraban desde el otro lado y decían, se lo merece, ¿por qué no le hace caso? Eso siempre me generó mucha rabia. Yo tengo así como una relación muy mala con mi padre, ¿no? Siempre la he tenido. Estamos subsanando las cosas ahora, pero son heridas que quedan. Y los ataques, las violencias siempre eran muy recurrentes, porque justamente por este sentido de frustración, o sea, por todo esto que nos meten en la cabeza, que para ir a la ciudad tienes que lograr estas cosas, tienes que conseguir estas cosas, y si no las logras, ¿con quién te desquitas? Con tu familia. Y era muy jodido, porque sí, lo hemos visto, lo hemos vivido en carne propia. Entonces, creo que llegando a una forma de conclusión, muchas de las personas que emigramos tanto del campo a la ciudad o de la ciudad a otras ciudades, estamos como experimentando una nueva forma de vivir. No, creo que nadie sabe justamente cómo vamos a llegar, a dónde vamos a llegar, qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, dónde vamos a trabajar, si es que vamos o no a estudiar. Y al final terminamos dándonos cuenta que incluso el estudio es un privilegio para algunos y es una posibilidad para pocos, porque si no garantizas el qué vas a comer mañana, si no garantizas el hecho de que puedes tener un pan en la mesa, no puedes moverte. Entonces priorizas otras cosas antes de estudiar, priorizas comer, priorizas tu salud, y eso es muy jodido. Y Álvaro, tú nos cuentas este proceso de migración donde hay dinámicas muy violentas también, digamos, ¿no? O sea, el hecho de la frustración, que eso igual es importante lo que indicas, ¿no? De que como que el capitalismo te ofrece, digamos, una serie de oportunidades, pero cuando no accedes a esas oportunidades, pues hay este tema de la frustración y etcétera, ¿no? Que genera más violencia incluso al interior de las familias. Y Álvaro, también tú migraste y nos comentabas en este video que te hicimos hace varios años que por tu ser marica sales de tu comunidad también, así también una forma de inmigración para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo has venido trabajando de repente eso que te ha pasado, ¿no? Que has salido de tu comunidad para poder ser, digamos, en la ciudad, ¿no? Creo, no sé si lo había comentado en la entrevista anterior o no, pero básicamente yo terminando huyendo de este espacio. Incluso me he llegado muchas veces a cuestionar si realmente merecía o valía la pena justamente el retomar esto de la culturalidad. Mi identidad, personalmente, sí la tengo como que muy clara, ¿no? Y siempre lo he dicho, yo esté aquí, esté en cualquier parte del mundo, yo voy a ser indígena, soy indígena. Lo dice mi apellido, lo dice mi fisionomía, lo dice mi forma de hablar y lo dice de dónde vengo. Y me siento orgulloso de eso, me siento feliz por eso, me siento cómodo por eso. Pero ser parte de esta colectividad chiquitana, Moncor, que justamente también tiene muchas herencias coloniales. Justamente había un momento donde nosotros con mi abuelo, que ha fallecido ya hace un par de años, le preguntaba cuál es la cosmovisión del pueblo chiquitano, cuáles son las formas de interpretar el tiempo, la vida, la conexión con la naturaleza y la tierra. Y sí habían como cantares muy lindos, pero todas las culturas, todas las tradiciones, incluso el propio nombre de los chiquitanos, el propio nombre del pueblo, es una imposición de la iglesia. Ha sido una imposición de quienes han venido y nos han dicho quiénes somos, quiénes tenemos que ser y cómo tenemos que vivir. Y estos rasgos culturales, este sincretismo cultural y religioso está muy arraigado
arraigado a las culturas y a las tradiciones. Y si no las sigues, ahí es donde justamente te atacan. Ahí es donde el individualismo, este individuo tuyo, marica, homosexual, incluso que muchas veces quiere retomar lo indígena fuera de la ciudad, no está permitido. Porque incluso para ellos es... ¿por qué Álvaro va a estar hablando sobre ser indígena si ya ni vive acá? O sea, básicamente nos da a entender de que lo indígena para ellos está muy aferrado netamente al territorio, y que si sales de tu territorio ya no puedes decir que eres indígena. Y mucho más en un contexto más devastador en San Antonio de Lomerío, en nuestro pueblo chiquitano, donde no dicen soy indígena, porque hay una visión muy conservadora, donde dicen nosotros no somos indígenas, somos chiquitanos, somos cambas. Y eso es muy jodido porque se empieza a seguir justamente estos patrones que muchas veces niegan las propias cosmovisiones que alguna vez se habrá tenido y que ahora está netamente direccionado con la religión. Todo esto, estos comentarios violentos, estas limitaciones que se me ha presentado como una forma de decir, tú no puedes decir que eres homosexual. Yo era parte del movimiento indígena en Santa Cruz. Me han invitado a ser autoridad porque Alvarito habla muy bien, Alvarito estudia, Alvarito le interesa, Alvarito nos defiende. Pero cuando elegí abrir mi orientación sexual, se me decía, no, en los pueblos indígenas no hay homosexuales. Aquí nuestra cosmovisión de vida es macho y hembra, como los animales. No existe macho, no existe hembra. Entonces vos estás mal. Eso vos lo has aprendido de la ciudad. Y en la ciudad has aprendido todas estas cosas. Por lo tanto, ya no puedes decir que eres indígena. Es muy jodido. Y estos mismos discursos se manejaron en un tiempo en mi familia, se manejó en las agresiones, en los puños de mi padre sobre mi cuerpo. Y yo dije, no voy a aceptar eso. No voy a aceptar nada de esto y elijo vivir tranquilo y elijo irme. ¿Dónde? No lo sé. Pero llegué, estoy aquí. Y después de 5 intentos de suicidio, estoy tranquilo conmigo mismo. Estoy feliz, estoy orgulloso por seguir caminando, por seguir resistiendo y teniendo esta resiliencia justamente que me permite decir, a pesar de ser diferente, a pesar de haber sido rechazado por mi familia, a pesar de haber sido rechazado por mi comunidad, a pesar de haber sido rechazado incluso por mi propio grupo social de amigos, porque dejas muchas cosas atrás una vez empiezas a asumir tu orientación sexual o tu identidad de género. Dejas y abandonas la familia, dejas y abandonas la cultura, dejas y abandonas todo eso lo que fuiste para poder intentar ser algo ahora, ser alguien. Y creo que es justamente lo que me pasó y creo que es justamente el cómo me voy pensando, cómo me voy reconfigurando en una ciudad blanca, en una ciudad capital, en Sucre, en una ciudad muy conservadora, en una ciudad muy tranquila, pero activa en la exclusión. Está muy atenta, muy presente sobre quiénes entran, quiénes toman la palabra, quiénes entran en los espacios de poder, quiénes incluso pisan su plaza 25 de mayo. A nosotros las homosexuales y las maricas un consejo
municipal aquí nos vino a decir que no podemos pisar Plaza 25 de Mayo con nuestra marcha, que no podemos venir y gritar y decir somos bolivianos, somos orgullosos de seguir y estar vivos. Nos dicen váyanse a la Jastambo, allá marchen, porque aquí es patrimonio. ¿Qué significa patrimonio? Es un espacio donde no podemos estar por ser homosexuales, por ser lesbianas, por ser trans. Pienso que hay mucho que cuestionar, hay mucho que trabajar todavía. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y estamos acompañadas de Álvaro Chubé. Él es un joven indígena chiquitano moncoy de Tierras Bajas que está habitando en este momento de su vida en Sucre, en la capital de Bolivia, la denominada Ciudad Blanca, entre otros nombres también. Y Álvaro, ya pasando a otra parte del programa, queremos hablar un poquito también de esto que ya nos adelantabas, ¿no? De que existe, de que esta ciudad pues es excluyente, racista, no es conservadora, ¿no? Clara muestra de que tenemos como que hitos históricos y racistas, ¿no? que se han dado en esta ciudad, que precisamente es la Plaza 25 de Mayo, precisamente el 25 de mayo de 2008, cuando varios indígenas han sido humillados en plena plaza, ¿no? Pidiendo perdón de rodillas. Eso ha sido una noticia que ha herido a todo el país. Y precisamente también el recurso abstracto de anticonstitucionalidad de la Ley 807, la Ley de Identidad de Género, pues también fue en este espacio, ¿no? O sea, aquí se ha dictado que se elimina el artículo 11, que quitaba todos los derechos ciudadanos a las compañeras trans, ¿no? Entonces, como que son hitos históricos que develan de su conservadurismo aquí en Sucre, ¿no? Y también tú nos comentabas, Álvaro, que ser indígena de repente, pues también obviamente la ciudad, consideramos nosotros también que es una ciudad racista, ¿no? Y en este caso, Álvaro, no sé si la sociedad sucrense de repente, ¿qué relación tiene o cómo ve, digamos, a un indígena de tierras bajas y a un indígena de tierras altas, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo tú has visto en tu experiencia que estás aquí 3 años viviendo en este espacio? Es muy curioso. Es muy curioso porque en esto de lo que te hablaba justamente de repensarme y reconfigurar justamente, no sé, mi propia identidad, porque yo he llegado aquí con sombrero, camisola y la verdad era como que toda la gente te mira, ¿no? Creo que es inevitable, ¿no? Y el hecho también de que mis ojos rasgados, mi estatura y todo eso. Esta es una ciudad muy turística, entonces fácilmente la gente empieza a confundirme con un turista. Y cuando me veían era como que me miraban de lejos, de reojo, y se siente, ¿no? Se siente las miradas, se siente esa mirada sobre el hombro, esa mirada de los pies a la cabeza. Y es muy jodido, pero cuando me acerco justamente a hablar con las personas de aquí y empiezo a hablar sobre dónde vengo, de alguna manera el hecho de que la gente aquí sepa que vienes de Santa Cruz, por más de que seas indígena, te dice wow. Y es como un plusvalor. Eso te da como un valor, ese pucha, es alguien de Santa Cruz, porque hay mucha gente aquí que es sucrense, es carapanza y no sé por qué, pero tiene una afición con lo camba, con lo cruceño, y entonces justamente ese es el valor que le dan, porque tengo muchos amigos que son de aquí, han nacido aquí, sus padres son de aquí, e incluso vienen y van a Santa Cruz y constantemente dicen esto de pucha, me hubiera gustado ser camba en Ocolla, o sea, y lo escuchas de sus propias voces. Yo a estas alturas de la vida, a esta corta edad que tengo, yo creo que simplemente ya me da pena. me da pena y no es algo que esté en mi deber de mí cambiar en las personas.
pero sí está en mi deber expresarme y decir, pues, yo no soy Camba como tal. Mis abuelos me enseñaron eso. Si quieres llamarme por un gentilicio departamental, llámame cruceño. Y si quieres llamarme por mi identidad cultural, soy chiquitano moncocho. Y todo esto justamente te da esta visión de que lo andino, lo moreno, lo colla, está incluso muchas veces rechazado por la propia gente de su cultura, por las nuevas generaciones, que esta globalización después del COVID, eso ha sido una globalización masiva, el acceso al internet, el acceso a nuevas tecnologías, nuevas culturas occidentales, orientales. ¿Y dónde ha quedado lo nuestro? ha quedado justamente en esa negación, en ese vacío, de alguna manera existencial, ¿no?, de la propia esencia cultural. ¿Y cómo la retomamos? Creo que es un desafío muy grande. Pero en general pienso que es eso, ¿no? O sea, termino de alguna manera siendo, lo he visto, lo he notado y lo he vivido así como un morbo. Ay, ¿de verdad eres chiquitano? A ver, decía algo, imbécil. No lo voy a hacer. O sea, incluso si tengo mucha confianza, tal vez sí lo haga, ¿no? Pero yo, ¿qué gano haciéndolo, no? No soy un bufón, no soy un payaso de nadie. Y mi cultura tampoco no es para mofarla. Mi cultura es para respetarla. Mi cultura es para saber que está ahí y también para darle su espacio. No es para divertirte, no es para hacerte hacer y reconocer recién esta plurinacionalidad, esta diversidad, incluso dentro de tus propios amigos, dentro de la propia universidad. En la universidad es donde he tenido mucho más choques y yo creía, ¿no?, que incluso en las aulas de sociología iba a tener incluso mucha más apertura en esto, pero entraba a las aulas y decía, no saques el sombrero. No me voy a sacar el sombrero, ¿por qué me voy a tener que hacer? Es una falta de respeto. No es una persona culta, me dice. Docentes de historia me decían que hay personas que vienen ahora aquí a querer autodenominarse indígenas. Y yo le he dicho a este docente, yo sí soy indígena. Mis padres son indígenas. Mis padres hablan un idioma indígena. Y yo he heredado esta herencia cultural, estas vestimentas. ¿Y cómo es que usted quiere venir aquí a hacerse aparentar indígena si ni siquiera está en el campo? Ni siquiera lo veo con abarca, ni siquiera lo veo hablando en otro idioma. Es más, usted parece extranjero, me dice. Eso es muy racista. Eso es muy discriminador. Y yo le he parado justamente a este docente. Y le he dicho, usted no me va a decir a mí venir aquí y decir cómo yo tengo que ser. Cómo un indígena se tiene que vestir, cómo un indígena tiene que hablar. Y lo que está haciendo es muy mal. La verdad es que fueron así como debates y peleas muy jodidas en los espacios universitarios donde debería de haber, ¿no?, como una mente más abierta y donde los docentes, sociólogos, esperas que tengan una perspectiva más amplia de vida. No, es más conservadora, más arraigada, más discriminadora. Estas dinámicas racistas que tú nos mencionas, Álvaro, ¿las encontraste en Sucre también o solamente en Santa Cruz? En Santa Cruz ha sido mucho más peor. Bueno, ¿las encontraste aquí también? Sí, en Santa Cruz ha sido... tenía una docente de antropología. No era mi docente, yo estudié un diplomado allá. Y me decía, Álvaro, ¿y dónde está su Jota? Me decía, por no hablar así como, pues,
¿cómo está? Váyase a su pueblo y vuelva a aprender a hablarme. ¿Qué le pasa? Eso es un atrevimiento así, muy jodido, que yo en esa edad así me he quedado así con una rabia única. No le he dicho nada porque le tenía mucho respeto a esta docente que dice haber, esta antropóloga que dice haber ido a conocer las experiencias, vivir las experiencias, que ha vivido 10 años con los pueblos indígenas, y viene a decirme a mí eso. Cosas peores han pasado, pero lamentablemente quedan como experiencias, ¿no? Y para la posteridad y para no dejarlas pasar también. Y bueno, podemos concluir también, ¿no?, que Sucre es una ciudad racista, ¿no? Y en esta su dinámica racista, ¿qué otras de repente prácticas racistas has encontrado en el cotidiano, digamos, en habitar esta ciudad, en toda tu experiencia? El hecho de la valoración justamente de la blanquitud y del idioma quechua. La gente tiene un resentimiento sobre todo con el idioma y pasa mucho en la universidad. ¿Por qué tenemos que aprender quechua? ¿Qué tan relevante es? Y hay muchas carreras técnicas que han sacado incluso al idioma quechua o incluso el idioma guaraní, que son idiomas oficiales que tengo entendido aquí en Chuquisaca. Y las han dejado solo en humanidades y en ciencias sociales. Y en las otras no las valoran, incluso las han rechazado totalmente. Ha habido un congreso hace un año más o menos de juventudes organizado, no recuerdo si fue por la gobernación o por la alcaldía, donde estábamos varios jóvenes de varias organizaciones y estábamos así en unos desacuerdos muy jodidos. Y entonces una compañera que era parte de la directiva que estaba ahí en palestra empezó a hablar en quechua. Y a mí me pareció lindo ese rato, ¿no? Y ella terminó de hablar y se levantaron como 5 o 6 personas diciendo: usted no me va a venir aquí a hablar en quechua, porque nadie aquí le entiende y no sabemos si usted nos está insultando o no. No sabemos qué es lo que está diciendo y le voy a pedir que nos hable en español y no en quechua. La verdad es que no sabía cómo interpretar esto, porque incluso la chica dijo: perdón, me va a disculpar, es que yo lo único que estaba diciendo es que tenemos que mantener la calma, que tenemos que seguir trabajando en equipo. Y había una discusión muy amena, porque era un vaivén justamente del cómo se mantiene y cómo se interpreta la propia diversidad lingüística que hay. Incluso el cómo no se respeta las propias culturas que pertenecen y son incluso han existido mucho antes que todas estas paredes blancas, que todos estos edificios, que todas estas iglesias. Y eso demuestra de alguna manera, estos actos racismos y discriminatorios demuestran mucho la poca valoración que hay, sobre todo las nuevas generaciones, que estamos olvidando la esencia de lo diverso, la esencia de lo diferente, y de cuán importante también es esta diversidad para la construcción y la reconstrucción de una sociedad más justa y equitativa, menos racista y de alguna manera más incluyente. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Hoy estamos acompañadas de Álvaro Chubel, es un joven indígena chiquitano moncoch de Tierras Bajas, y estamos haciendo esta intervención en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia. Y bueno, Álvaro, ya para cerrar esta entrevista, entendemos que en el proceso de migración se pierden muchas cosas, ¿no? Tú nos decías que también se pierde tu activismo por tu población indígena allá en Santa Cruz, ¿no? Y entre otras cosas también como que vas perdiendo.
Pero tú llegas aquí a Sucre y también estás haciendo activismo para la población LGBTIQ de repente, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo como joven marica indígena aquí en Sucre respecto al activismo LGBTIQ+? ¿Qué están haciendo ahora? Estamos imputándonos cada vez más. ¿Qué es eso de suplicio? No me acuerdo, el empute muchas veces nos motiva a estar ahí enfrente contra todos estos actos de discriminación. Nosotros somos, yo soy parte de Fundación Diversencia por los derechos LGBTI. Fundación Diversencia aquí tiene como un precedente histórico muy grande, ¿no?, en la ciudad de Sucre, que ha luchado por muchos años a través de sus distintos miembros contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, y ha apoyado sobre todo a muchos jóvenes, niños y personas que han sido vulneradas y discriminadas, atacadas por sus familias, botadas de sus casas, botadas de sus escuelas y rechazados por sus familias. Hemos tenido muchos casos de chicos trans que han sido agredidos, vulnerados física y verbalmente en sus colegios, por sus familias, incluso por sus propios familiares. Hay casos donde compañeros trans son botados de sus casas porque sus padres han muerto y quienes heredan esas casas, y los pelean sus hermanos y les dicen que él no es una persona digna por ser un hombre trans, de heredar eso. Han habido casos de niñas lesbianas que sus familiares, sus padres, han encontrado su relación de alguna manera, de una relación clandestina, lésbica, ese primer amor adolescente, y se las ha arrancado así totalmente. Hemos tenido que intervenir con las familias, hemos tenido que educar a las familias respecto a esto de orientación sexual y sobre cómo a las niñas no se las puede agredir ni vulnerar, ni tampoco, porque queda una herida psicológica por parte de las familias, queda este cuestionamiento de que, pucha, soy lesbiana, ¿estaré haciendo bien? ¿Merezco el respeto de mi familia? ¿Merezco el respeto de la sociedad? O sea, se pone en duda la propia dignidad humana de las personas en el momento de ser agredidas. Y ahí es donde el activismo entra, ¿no? Y es una constante reeducación a las personas, sobre todo personas adultas, porque las nuevas generaciones de adolescentes gays, lesbianas, trans, de alguna manera nosotros a través de las marchas y del activismo queremos mostrar que aún siendo maricas, aún siendo homosexuales, aún siendo lesbianas y siendo trans, también podemos ser parte de esta sociedad y no nos pueden limitar solamente a nuestra orientación sexual, y que nuestra orientación sexual sea un denominativo de fracaso, de frustración en la vida, que también tenemos que estar orgullosos y orgullosos de vivir y existir, y que a pesar de ello también tenemos que seguir y continuar en nuestro propio desarrollo de vida, en nuestro propio desarrollo profesional. Y la verdad es que me siento, en esta última marcha que hemos tenido, me he sentido muy feliz, porque a pesar de que ha habido una resolución de un consejo que literalmente nos prohibió marchar, nos prohibió pisar la Plaza 25 de Mayo y nos mandaba a los lugares más recónditos de la ciudad, porque esto es patrimonio histórico y solo allá se puede hacer este tipo de cosas. El activismo que estamos llevando a cabo y el cual nos está cargando cada vez de rabia, también nos motiva a querer cambiar estos patrones, estas conductas de odio
que hay hacia nuestra población. Y me llenó de esperanza ver muchos adolescentes con sus padres marchando, porque habían amenazas, habían mensajes, habían audios donde decían: la policía va a ir a intervenir en la marcha y no los van a dejar pasar. Y había mucha gente, muchos niños con sus padres, viendo y vigilando que todo salga bien, que todo salga lindo. Y eso me da un aliento de esperanza, de saber de que hay personas que sí están cambiando, no por su bien, no por su propia perspectiva, sino por el bien de las nuevas generaciones, de esas infancias, de esas adolescencias, de estas juventudes que están creciendo, y no queremos que crezcan en estos ambientes hostiles donde te repriman por tu orientación sexual. ¿Y cómo están pensando el feminismo en sus luchas, en su cotidiano de activar aquí en Sucre? El feminismo por parte de las diversidades sexuales, sobre todo por parte de las compas trans, las LBs Ayaris, aquí están planteándose muy fuerte. Las compas están planteando un discurso antipatriarcal, antirracista y antimachista. Las intervenciones por parte del 28 de marzo, el 8 de marzo, han crecido, han sido mucho más masivas. Y hemos estado ahí observando y viendo detrás. Hay una pequeña brecha entre los activismos aquí en Sucre, eso sí te lo tengo que decir. Como que solo las lesbianas, solo las feministas pueden estar en la marcha. Y nos los han dicho. Y muchas veces ha pasado solo una vez, pero nos han votado de las marchas. Y compas, este es un espacio de mujeres, para mujeres y por mujeres. Y nosotros hemos dicho: está bien, solamente hemos venido a apoyar aquí de lejos, no vamos a acaparar ningún espacio, porque comprendemos que nuestras realidades y nuestros activismos también son diferentes. Y justamente estas interseccionalidades que viven y cruzan por nuestros cuerpos no son iguales. Pero queremos que sepan que estamos aquí y nos ponemos los pañuelos verdes, nos ponemos los pañuelos morados en solidaridad por todas las situaciones de vulnerabilidad por las cuales ustedes han pasado, y que sepan que el machismo y el patriarcado no solo afectan a las mujeres, también afectan a los hombres gays, también afectan a los hombres trans, a las mujeres trans. Y es muy jodido como también va repercutiendo en nuestro cuerpo. Y nosotros desde ahí empezamos a plantear este feminismo, que tiene que ser una apertura, que tiene que ser cada vez una voz que se levante y que se haga escuchar, que se sepa de que las agresiones machistas no pueden continuar y que el machismo se va a caer. Álvaro, muchas gracias por estar en Nación Marica y también por acompañarnos en esta intervención aquí en Sucre. Chapié. Y con nosotras va a ser hasta otra intervención en Nación Marica Callejera. Estamos haciendo estas intervenciones en diferentes territorios. Queremos que las compañeras nos compartan sus experiencias en espacios, en luchas y también en todo esto que hacen todos los días, nuestra lucha cotidiana. Y con nosotras va a ser hasta otra intervención de Nación Marica. Estamos publicando un nuevo video cada semana. Por favor, síganos, compartan los videos, denle me gusta y así este contenido va a ir creciendo y va a poder ir compartiéndose por muchos espacios. Hasta la próxima.